Bueno, este es un off topic, ya sabes que a mí me encanta analizar fuera de la pantalla pues absolutamente todo, y en el juego me he dado cuenta algo que me viene sucediendo hace años y te quiero compartir. Algo que ha ido sucediendo de forma progresiva, que puedo en mi Hughes, ¿no? Pues ir documentando, y gracias a ir documentándolo y luego a vivirlo en primera persona, pues te lo puedo contar de forma como muy directa, honesta, y es algo que no responde a un plan o una secuencia concreta, sino responde a la propia experiencia que he ido acumulando en todo este año, ¿no? En todos estos años y en las últimas década y media, que he notado pues, un cambio sustancial en mi modo de vivir, en mi modo de hacer, en mi modo de enfocar, en estar realmente cumpliendo esos ciclos intelectuales que buscaban respuestas, luego otros ciclos de aterrizar y finalizar procesos para darme cuenta que tenía las capacidades para emprender, para generar proyectos, para convencer a personas, persuadir sin tener que recurrir a ninguna herramienta, simplemente a ser orgánico y sí estratégico con el modo en cómo me presento ante el mundo o ante las personas, en este caso ante ti, y hace un momento ante un grupo de personas con las que trabajo y que evidentemente pues genero un tipo de reacción inmediata, ¿no? Entonces, pero no te hablo de una herramienta para generar, ¿no? una atmósfera o una sensación de confianza o una sensación de seriedad y cosas claras o en otros momentos, ¿no? Como una energía arrolladora o inspiradora. Si no te voy a hablar de la sensación de cuando todo va bien por dentro y todo va tan bien por dentro que todo lo de fuera se convierte como una especie de río o de fuego, ¿no? Que puede estar ardiendo el mundo y tú estar en tu eje, en tu sitio. Algo que yo lo he dicho siempre, no sé si es una deformación lingüística o por el contexto, por lugar, idiosincrasia, no lo sé, no sé si responde a Argentina o a Bilbao, pero sí la palabra eje, ¿no? El sentir, sentir cuando estás en tu eje, sentir que estás alineado, ¿no? Que estás en ese punto exacto en el que el horizonte se ve claro, en el que confías en tu instrumental como si estuvieras volando y confías en que aquello que no ves no importa, porque tú estás sabiendo que el instrumental está bien desplegado, que las herramientas que has desplegado en ese instrumental mecánico o no, pues esas soluciones que has puesto a trabajar para ti, hacen que delante no tengas la foto final o no tengas, ¿no? Esa claridad como cuando vas en un avión, sino que estás pasando todo un banco de niebla o de nubes y bueno, esa nubosidad no te permite ver, pero sí que es potencialmente un mental fog, ¿no? Potencialmente no tienes esa capacidad de visualizarlo exactamente cómo va a ser o de cómo estás transitando aquello que estás logrando, ¿no? Es decir, tú no tienes esa capacidad de ser observador de ti mismo. Entonces hay que entrenarla. Pero hoy no vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar de la burbuja que supone estar bien. Y estar bien parece ser que es como, ¿no? Son no sé cuántos caracteres, pero pocos. Son dos palabras, en dos palabras que contestamos habitualmente en una conversación de ascensor, en la superficialidad absoluta de los cánones sociales, del constructo social, y en realidad encierra pues, un sinfín de ciclos pequeños que han tenido que sedimentar y acumularse y resolver diferentes cuestiones y problemas para llegar a ese punto en el que tú estás pues, con la claridad y la tranquilidad de sentirte bien y de poder decir de forma exacta que te sientes bien y que estás bien. Entonces, si alguien te pregunta, ¿estás bien? Sí, me siento bien y la verdad que estoy bien. Y esto no entra en materia, aunque sea un off topic, no entra en materia de la psicología, no entra en materia ¿no? de los consejos de ningún tipo. O sea, simplemente quiero que sepas que en mi Hughes, o sea, cuando yo camino, desde mi punto de vista, y voy caminando por la ciudad y descubro y me asombro de cosas y entreno ese asombro
y disfruto de la cantidad de inputs que entran en mi mente, que a veces se satura, a veces no. Disfruto tanto de ello que me he dado cuenta que hace 20 años, hace 25 años, hace 15 años, cómo estaba allí fuera todo me afectaba. Y esto es lo curioso de la burbuja que te hablo. No sé si te pasa, pero es probable que cuando tu autoestima profesional, no tiene que ser personal esto, ¿eh? O sea, cuando hablo de la autoestima no me estoy metiendo en terrenos de lo personal, o sea, estoy intentando parametrizar de alguna forma, pues, cómo con tus herramientas ir dándote cuenta que tu autoestima puede estar pues muy baja y que puedas tener seguramente una serie de obstáculos que todavía no has pasado y que tienes pues un montón de obstáculos por pasar, por los cuales sientas que son muros impenetrables, o que no tienes el instrumental desplegado, por lo tanto, cuando hay niebla, crees que te vas ¿no? a chocar contra una superficie, vas a explotar porque no tienes el control del vehículo, no tienes el control de tu vehículo. Y esa sensación de no estar al timón, siempre analogías para que lo veamos claro, no llevar el vehículo en la dirección que queremos, pues parece ser como que el eje se mueve, ¿no? Es decir, si el vehículo va para allí y tu mente o tu dirección de lo que quieres va para allí, no hay un eje que lo una, no hay un eje, no hay nada que una aquello, que haga que aunque se mueva, vaya para el mismo sitio. Entonces, hace poco pues iba caminando y me di cuenta de que, por contraste, me ubiqué cuando tenía 22 años y iba caminando una tarde con los cascos puestos, mirando a las personas cómo caminaban, con música, ¿no? Y de alguna forma estaba buscando pues explicaciones, ¿no? De mi existencia, de mis motivaciones, en dónde implementar mi inteligencia, qué hacer para generar valor. No lo llamaba valor en esa época, de hecho el multitasking no se hablaba, la multitarea tampoco, entonces nadie entendía por qué estudiaba tantas cosas a la vez, bueno, eso es un tema mío personal, pero la cuestión es que en esa época, que no estaba en mi eje porque lo estaba buscando, la dirección de mi mente iba hacia un lado, lo que veía en el mundo iba hacia otro, y de alguna forma pues me afectaba, ¿no? Es decir, me afectaba mucho porque no tenía un campo de fuerza. Imagínate un campo de fuerza en el que sea una burbuja o un campo de fuerza no visible que sea circular o no, o que se vaya, ¿no? moviendo, adaptándose de forma maleable respecto a cómo te mueves y que reaccione con, no sé, a mí siempre me gusta jugar con la ficción, ¿no? Entonces al final pues me imagino esa burbuja, esa energía, esa bola energética que se va moviendo según te despiertas y tienes más o menos energía. Hay un montón de dogmas por ahí fuera que puedes estudiar, hay un montón de religiones, de filosofías, de estilos de pensamiento y de búsqueda de pensamiento crítico. Hay muchas creencias, pero bueno, lo que yo he ido recolectando, sin asociarme a ninguna, es que en ese momento pues no tenía la capacidad de sentirme bien conmigo mismo y sintonizar con cómo estaba el entorno. Entonces, cualquier alteración en el entorno me afectaba de forma directa. Cuando tenía 15 años, no, para nada. El entorno, cuando tenía 7 años, el entorno no era parte de mi existencia. No, había una especie de campo de fuerza o objetos que gravitaban para eliminar ese ruido, pero yo estaba ultra foco, súper ultra foco en disfrutar del momento de jugar, ¿no? de encontrar todo el rato pues, explicaciones a cosas y buscándole la parte emocional, entender eso, aquello que no podía explicar, ¿no? Que era el amor. Y te vas a preguntar, ¿de qué me habla este hombre? ¿Por qué me habla del amor cuando estamos hablando de cosas profesionales? Bueno, pues el amor es una fuerza muy potente. Igual la vives en lo profesional, la vives desde otra sensación, ¿no? Pero cuando el respeto es una traducción, ¿no? De una forma de codificar el amor también, ¿no? El respeto al otro, la admiración. Entonces, lo profesional no podemos separarlo tanto de este apartado que es una fuerza, aparte, es una fuerza que está constante.
Entonces no te hablo de que ahora hablemos de amor, pero sí te hablo y abre un poco la mente en el aspecto de que cuando vas caminando, hazte la pregunta, ¿no? ¿Cuánto te afecta a ti emocionalmente y racionalmente? ¿Cuánto te afecta salir a la calle y ver cosas, ¿no? Ver una persona que tiene un problema y que no lo puede solucionar, le acaban de robar a alguien una cosa, o ves a una persona triste y no puedes ayudarla, o simplemente el mundo es gris porque está lloviendo y te afecta. Te afecta que el sol caliente mucho o te afecta... ¿Qué te afecta? A mí me afectaba a partir de esa adolescencia, pues empezó a afectarme todo, obviamente porque el eje se cambió, rompí el eje, empecé a ser más consciente de muchas cosas, pero claro, tú te tienes que plantear en qué nivel de conciencia quieres estar en la interacción, ¿no? Es decir, cuánto interactúo y cuán interactivo soy, o cuánto voy a interactuar con aquello que me rodea. Al salir de casa, pues tiende a joderse por algún motivo siempre, ¿no? Perdón por la palabra joderse, pero bueno, es tono coloquial, pues tiende a generarte pues irracionalidades, situaciones que no controlas, momentos que no controlas. Todo esto tiene explicación ahora en lo posterior, que va a estar derivado en lo que te interesa, que es cómo asociarlo también a tu vida emprendedora, a tu vida de founder, a tu vida de buscar mejorar la vida de los demás mediante la resolución de problemas. Entonces, lo importante ahora es entender que si vas a interactuar mucho o poco con la realidad, ¿no? Y en esa interacción, cuánto va a haber de racional y cuánto va a haber de irracional. Y ponerlo en dos campos. Y en cierto modo, pues hacer un time frame, una hoja en donde puedas hacer un mapa, ¿no? de calor, de frío a caliente y ubicar puntitos y hacerlo, o sea, a modo dibujo o que lo tengas del 1 al 10 en una nota y te pongas cada vez que hayas sentido que interactúas mucho, tanto que emerge una sensación irracional, pues apúntalo. Al cabo del día, pues revisa y genera un resultado. Ese resultado que sea una media entre ambas interacciones, ¿no? De frío a caliente, no algo intermedio, frío caliente. Entonces, que te permita ponderar, ¿no? En un 60% caliente o en un 40% frío. Es decir, que tú lo puedas ver de forma clara dónde está el peso. Por eso, binario. Esto lo puedes complejizar todo lo que quieras, ¿no? O sea, al final los entrenos que te propongo son entrenos que tienen que ver con la analítica, es decir, si tú arrojas datos de forma constante, porque es un aparato que arroja datos todo el rato en todas las direcciones y que en el futuro, y no tan futuro, en el hoy, vas dejando mucho rastro, le llamamos actualmente rastro digital. Entonces, nuestro actual modo de analizar todo nuestro rastro en la interacción anterior es intentar contrastar cómo fue en el pasado, analizar cómo está siendo en el presente y empezar a darte cuenta si estás o no en tu eje. Algo para mí fundamental para emprender negocios, pero sobre todo para identificar tu habilidad destacada y enfocar hacia fundar una empresa, un proyecto, que esto no va de dinero, va de fundar proyectos, iniciativas, empresas. Pero antes va de que seas feliz en esa interacción constante con la realidad. Si tú te sales de casa y te enfrentas al juego de una forma no completa, no bien definida, se notará. Y se notará de forma evidente, o sea, va a ser totalmente evidente y quien quiera aprovechar esa información la va a aprovechar. La va a aprovechar en su beneficio y si encima no tiene pues, las consideraciones para entender que lo que tú brindas es algo muy, muy limpio, muy concreto y no tiene esas ponderaciones irracionales porque no lo va a hacer, porque no va a conectar contigo, porque te ve como profesional en lo profesional y no va a depositar ningún tipo de emoción. Lo que va a hacer es entender que tienes debilidades y las va a atacar. Entonces, en el mundo racional en el que nos movemos, que es bastante poco irracional, o se esconden las irracionalidades para convertir todo en racional o aparentemente racional, en esa capa vamos a encontrar mucha gente con diferentes tipos de
de tonos conversacionales, con diferentes modos ¿no? en lo corporal, en el modo en cómo utiliza herramientas para hacerme creer algo o no, en cómo utiliza los dispositivos físicos como bueno, cualquier tipo de dispositivo tecnológico o no, en el que ¿no? potenciar la imagen de quién es, qué hace, qué representa. Incluso a veces, cuando no tienen la personalidad, lo que van a hacer es desplegar medios a su alrededor, que como tener un reloj o un coche caro, pues lo mismo puede ser pues llevar a una reunión pues a personas trabajadoras, hacerlas trabajar y que se evidencie eso, es lo mismo, ¿no? Es igual, pues igual de... El rastro es, en este caso es igual, corto esa frase, ahí corto, no voy a continuar por ahí, sino es, ahí detecto claramente que hay una deficiencia y lo que se quiere dar es una imagen. Pero esa imagen, si está bien defendida argumentalmente, pues de repente parece ser que tiene fuerza. Entonces, no todo se puede medir de forma tan inmediata, ni todo a la postre se puede, ¿no? como conjeturar como resultados absolutos, porque en esos absolutos que encontramos, por ejemplo, ¿no? Esta situación derivó en esto y no puede ser porque sabíamos que iba a pasar. ¿Y por qué ha sucedido? Y en el durante no ha habido un seguimiento, no ha habido una llamada. Entonces, las imperfecciones en el mundo racional suceden de forma constante y para tú enfrentarte a todas esas situaciones, ¿no? en este mundo racional, en el que esos tonos, esas palabras, cómo detonan, cómo comprimen información o cómo detonan interacción, van a demostrar en qué estado estamos y cuán bien estamos puestos en nuestro eje. Es decir, que la burbuja que nos rodea sea expansiva y fuerte, tanto que se note cuando llegamos a un sitio, que engordamos ese sitio y que lo hacemos sentir fuerte, ¿no? que de repente hay una sensación de aquí vamos a cambiar el mundo. Y sin embargo, esas ¿no? 6 paredes o 6 muros, incluyendo techo y suelo, es decir, esos 6 lados, pues antes eran 4 paredes o 6 lados que no significaban nada. Un espacio frío, un espacio sin interacción, sin humanidad. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que cuando tú llegas en tu sitio, cuando tú llegas bien, no llegas bien porque te has hecho 20 burpees o ejercicios en el gimnasio y has aumentado tu dopamina, o no llegas bien porque la cantidad de energía que has acumulado por lo que has comido y la cafeína que llevas en el cuerpo te hacen ¿no? procesar más información y tener una sensación de mejora, o por haber cumplido ese sistema de recompensa y haberte comprado algo y llegar y enseñarlo, o nada de eso va a hacer que tu burbuja se rompa, ni siquiera lo que acaba de pasar, ¿no? Una sorpresa, uy, me he quitado de mi eje y he dicho, no, mi eje está aquí, estoy haciendo este contenido. Siempre me pasa algo en los contenidos para que te puedo demostrar o lo aprovecho. De hecho, hoy estaba pensando en eso, mira, la cantidad de cosas que podemos ver en la realidad y que nos explican de forma gráfica absolutamente todo. Yo me pongo a ver esta mesa, los nudos, y lo puedo convertir en empresas y en crear estrategias y en las líneas, pues en capas. O sea, puedo generar una narrativa, la que quiera, porque estoy situado en la interacción con aquello que veo, lo proceso, le busco la explicación e intento entenderlo. No significa que aquello que estoy mirando delante tenga una explicación científica de base, sino que yo la puedo incorporar a mi imaginario y sacar conclusiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona cuando está en su eje y la que no? Cuando tú interactúas con esa burbuja pequeña, con esa falta de autoestima o de seguridad en ti misma y no logras interactuar, se nota y se va a notar en todo, se va a notar en que no puedes ni mirar a los ojos,
en que tus ideas no se sostienen argumentalmente, en que lo que estás contando no es tuyo, no es original, con que no has estudiado aquello que dices que quieres cambiar. Es decir, quiero cambiar el mundo, ya, pero has estudiado el mundo, ¿entiendes el mundo? O sea, quiero cambiar el mundo de los seguros. Vale, perfecto, has hablado con gente de los seguros, sabes de qué va un seguro, entiendes cómo mesurar el riesgo en un seguro, sabes las fórmulas que hay detrás de eso, el modelo de negocio, sabrías montarlo. ¿Cuáles son las métricas habituales? ¿Cuáles son la cantidad de probabilísticas que hay dentro, las estadísticas? ¿Sobre qué áreas? Es decir, bueno, infinidad de cosas. De repente empiezas a hacer un doble clic en todo y es ese, ¿no?, ese embudo que te lleva igual a despertar después de un año y entender todo lo que es el mundo del seguro, pero hasta ese momento solo te enfocas en consumir fuentes. Por lo tanto, creo que sí tiene mucho sentido repasar, de verdad, que repases esto como un entreno, que sea algo constante. El darte cuenta que el nivel de interacción que tienes con la realidad, si el input que llega altera tu estado y te lleva hacia una irracionalidad leve, media o grave, o de poco mucho, mesúralo como tú quieras, esa sensación, que es una sensación, que es, ¿no?, que es algo que no puedo explicar, algo que genera frustración o reacción, pues eso es un indicador, un warning de que tienes que volver a limpiar, a enfrentar temas que tengas pendientes. No puedes emprender ningún proyecto con temas pendientes. No puedes tener la salud suficiente para enfrentar toda la complejidad que entraña, pues lanzarte a la complejidad sin querer resolver lo básico. Sentir que tienes las capacidades activas de forma que puedas ordenar ese discurso que tienes, ordenar tus ideas, investigar, relacionarte, porque va a necesitar de muchos skills y sobre todo de que te relaciones e interactúes con la realidad. Y la realidad te va a presentar incertidumbre, y ese umbral de incertidumbre es una barrera que nadie quiere pasar. Cuando la pasas, al principio es dura y es como todo, ¿no? Es una fricción fuerte y va hacia el cero, pero nunca al cero. Es decir, siempre vas a tener fricción, siempre hay un imprevisto y vas a llevarlo de lo que parece ser que es, ¿no?, mental fog, no sé cómo reaccionar, es demasiada información, confío en los instrumentales. Vale, voy a analizar en qué altura estoy, cuál es mi velocidad, la trayectoria, sí, inclinación, el humor, y empiezo a hacerme preguntas, ¿no?, una especie de manual. Y en esto, ahí es donde te quiero aportar valor, es decir, si tu burbuja, llámalo burbuja, o la sensación de bienestar que tienes, no está del todo definida, tienes que tomar acción sobre esto. Y que sea un porcentaje de tu día ir limpiando, ¿no? Generar un espacio de reflexión contigo mismo, de debate, de enfrentar situaciones incómodas, de hablar con las personas que te has quedado ahí y tenías que hablar, de definir aquello que tienes que redefinir incluso, con personas con las que has tenido una promesa y es incumplida, ver cómo se resuelve ese incumplimiento, tomarte el pasado como lo importante a resolver, como si fueras un forense, identificar todo lo que tienes ahí detrás y no dejar cadáveres en el armario, no dejar puentes quemados detrás, no tener ese vacío y a la vez esa cantidad de información que va a hacer que genere mucho ruido. Porque es vacío porque lo has dejado atrás, pero detrás hay mucho ruido. Y ese ruido va a estar resonando. El cerebro tiene algo que en postpartido, ya lo hemos hablado, o sea, todo el rato está elucubrando, está visualizando, trabaja en segundo término ciertas secuencias. El cuerpo reacciona como me reacciona a mí, que se me destapan los oídos ahora porque está cambiando la temperatura y tengo que ajustar la presión, me pasa mucho. Es decir, somos dispositivos que nos geoposicionamos constantemente en sitios. Yo hace un momento estaba en una reunión de trabajo súper formal, luego estaba hablando con un socio y dije, me tengo que ir porque prefería estar aquí, estoy en un entorno ahora en el que puedo desplegar todo aquello que quiero decir. Entonces, tú tienes que encontrar esos huecos para poder ir afinando y depurando ese ruido y aumentando esa sensación de bienestar. Porque cuando vayas a interactuar, vas a empezar a interactuar con mucha gente
en lo comercial, que es ventas, con equipo, en producto. Vas a empezar a interactuar con bancos, con instituciones, con potenciales acuerdos, con políticos, con personas de la calle, con todo el mundo, y vas a necesitar tener tu cuerpo preparado. Es como si fueras a hacer política y te lanzas ahora, ¿no? Y tienes un montón de ruido, tu físico está reaccionando porque todavía lo llevas fatal y tienes ahí un rum rum, pero lo dejas atrás y sigues para adelante porque la clave es ir para adelante. Pues no. Si no pones una cuota, mira, como las empresas, ¿no? Si no pones una cuota de innovación, un coeficiente de innovación que al día garantice que todas las personas están queriendo innovar un porcentaje al día y que sea compound, ¿no? Acumulativo durante todo el año, al final del año no va a haber un 500% de búsqueda de innovación que arroje un 10 o un 1% de verdadera innovación, que sea un nuevo producto, un nuevo negocio, que ayude a virar la estrategia para los siguientes años. Es decir, si tú analizas una empresa, empieza aquí, va por aquí y termina allí. Es decir, empieza y termina aquí, pero ha empezado aquí. Tú no puedes pretender que no haga un serpenteo o que no busque adaptarse al mercado, todo lo contrario. El destino de esa empresa tiene que ser adaptarse. ¿Que vas a por un modelo rígido y no funciona y te frustras? Pues como la vida. Si tienes una idea clara de que quieres hacer algo muy concreto y la vida te dice que no, porque la vida es incertidumbre y te enfrentas a situaciones en las que se rompe esa lógica de yo voy a por este frame y no lo consigo y me frustro, pues de la misma, cuando tú sales con toda esta burbuja a comerte el mundo, esa creencia de que te vas a comer el mundo se empieza a destruir con la incertidumbre, se empieza a destruir con esa fuerza negativa que viene porque es azarosa y automáticamente empieza a responder tu cuerpo, más el ruido que tienes acumulado y detrás, ese peso, esa losa que se suele decir, o ¿no? Esa sensación también de pesadumbre, el no poder descargar la energía que tienes dentro intelectual, el no poder descargar esas palabras que quieres descargar en personas. Entonces, ¿para qué cargas, no? O sea, si en realidad, si la inteligencia es colectiva y la reunión de 100 cerebros genera una solución increíble, ¿por qué no hacemos la emoción colectiva? Es decir, ¿por qué no fragmentamos todas esas emociones y hablándolo con las personas que son esa fuente, ¿no? Que son esas inteligencias emocionales? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no trabajamos esa fragmentación para reducir a mínimos aquello que cargamos? Entonces, te invito a que analices eso, porque un día vas a ir caminando por la calle, vas a ir viendo, ¿no? La arquitectura, las personas, vas a saludar personas y vas a notar que vas liviana por la vida, que te encuentras como a gusto, que estás consiguiendo cosas y tendrás retos seguramente increíbles que asumir, pero que te encuentren con la fortaleza para enfrentarte, ¿no? Que tú puedas incorporar ese día a día el hecho de tener un éxito rotundo de golpe y responder a todo eso y estar armada psicológicamente, intelectualmente y físicamente para enfrentarte a que te vaya bien. Porque curiosamente no nos preparamos las personas para tener un éxito rotundo en algo, o no nos preparamos para tener una exigencia muy fuerte en un crecimiento inaudito o ¿no? como instantáneo. Pero también puede haber progresión en esto y puedes diseñarlo y decidir ir progresivamente, aumentando esa bola de tranquilidad, aumentando los skills, como lo hago yo, y en las oportunidades de crecimiento fuerte yo decido seguir creciendo a mi ritmo porque sé que en mi ritmo voy a encontrar solidez en cada paso. Y si con 42 siento sólido ¿no? el efecto ese de tener un objetivo para el año que viene, aumentar en lo que sea, ¿no? Cantidad de empresas o cantidad de cosas o objetivos, proyectos o de exposición, pues hacerlo de forma progresiva para no dañarme. Entonces, ir exponiéndote, analizando y volviendo a salir, exponiéndote y analizando, va a hacer que puedas, aparte de que tu habilidad destacada brille, tener una vida equilibrada. Y no te estoy hablando de hacer ejercicio otra vez, ni te estoy hablando de hacer mindfulness, sino te estoy hablando de que realmente encuentres lo que a ti te hace bien, y es probable que solo sea enfrentar esos problemas pasados, aquellas decisiones que no tomaste bien y que se te quedaron
Mira, una contractura en un músculo, me lo dijo Iker, es fisio, me dice, ¿sabes, Elvio, por qué la contractura es, ¿no? Que es un sino de energía eléctrica que se queda ahí acumulada, ¿no? Pero en realidad queda en falso, ¿no? En sino, 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 es decir, que switchea como si encendieras y apagaras la energía y se queda acumulada ahí, se acumula y se hace bola. Se genera ahí como no se queda parálisis porque es sobreanálisis, es decir, switcheando todo el rato. Si esto lo llevas a lo que te acabo de decir, pues es un poco similar, ¿no? Es decir, tú tienes una especie de contractura posible por sobreanálisis o por sobrecarga o por no haber enfrentado, pues desanudar esas sobrecargas, porque cuando metemos el dedo en una contractura muscular sabemos dónde está, cruje y hay técnicas, muchas técnicas para terminar de hacerlo bien y hay gente que lo hace increíblemente bien y con elementos, con todo tipo de instrumental. Lo mismo que tendremos que hacer nosotros, en lo que te hablo de esto, ¿no? De aumentar esa sensación, cómo te presentas al mundo y cómo interactúas con el mundo. Y no va de per to per con persona a persona, va también de cómo se te ve. Cuando no están las cámaras, cuando no está el observador, cuando... Pues eso. Dale una vuelta. Piensa bien cómo interactúas. Haz unos entrenos para ver si frío o caliente, ¿no? Frío o caliente, cómo estás, cómo reaccionas. Quiero son indicadores súper interesantes. Y si alguien te pincha tu burbuja de forma muy simple y muy fácil y no puedes volver a eso y te quedas ahí, que me ha pasado mucho, significa que todavía no has resuelto muchas cosas. Nunca vas a resolverlo todo y es un trabajo, es nadar en lodo constantemente, pero bueno, eso es un poco también como esa sensación de construirte, de que vas avanzando, ¿no? De que te vas preguntando y preguntando y preguntando y haciendo y ahí te vas viendo como más ligero, como cuando entrenas, que ahí sí aplica, que adelgazas y la motricidad va mejor, pues lo mismo, ¿no? Con las contracturas, si no tienes tanto estrés y dejas las empresas, decía un multimillonario en un vídeo que dejó las empresas y ya no tenía contracturas ni dolor de cabeza y que iba liviano y dormía como un bebé. Pues perfecto, pues si logras todo esto teniendo empresas y un montón de proyectos y complejidad alrededor y mucha actividad, vas a tener oro y te va a encantar lo que haces. Y ahí se va a explicar por qué estás tan bien, porque vives en un lifestyle de estar en esa película, en esa narrativa. Startup, en la película de Pyme, en la que tú quieras, en la de tu escritor favorito. Y eso sirve también mucho, por cierto. Así que entrena, analiza y me cuentas si me ves por ahí o me escribes. Muchas gracias por estar ahí y esto ha sido un off topic de estos que me encantan porque, pues eso, disfruto hablando contigo.